Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Como os dije, sigo a tope con mi impresora Core XI BLV y una de las cosas que le faltaba por poner era una cama caliente de silicona de estas que funcionan a 220. Así que vamos a aprovechar este hecho para ver cómo podemos instalar una de estas camas en nuestra impresora. Hoy en día casi todas las impresoras vienen con una cama de aluminio que trae las resistencias por dentro. Y bueno, estas camas calientes suelen ser un poco lentas calentando, sobre todo si tenemos que llegar a 100 grados o más. Así que aprovechando que estas camas son de aluminio, le podemos pegar por debajo una silicona que funciona a 220 de corriente alterna y van a calentar muchísimo más rápido. Este proceso que vamos a ver es válido para cualquier impresora, solo tenemos que tener en cuenta, pues eso, que tenga una cama de aluminio como esta, y a la hora de elegir la silicona, pues debemos elegir una silicona que se adecue al tamaño de nuestra cama caliente. Así que hoy vamos a ver cómo podemos instalar esta silicona en nuestras impresoras y de paso vemos todas las ventajas que nos aportan. Así que venga, ¡empezamos! Bueno, pues antes de empezar con todo el follón del montaje, vamos a ver cuáles son las cosas que necesitamos. Como os he comentado, lo primero es tener que nuestra impresora tenga una cama caliente de aluminio, que tenga un grosor de unos 4 milímetros, más o menos, para que sea bastante estable. Entonces, esta, como veis, le hemos quitado los cables, el termistor, que los tengo por aquí. Y bueno, este sería el principio. Así, de esta manera, podemos aprovechar la cama que trae directamente la impresora y no tenemos que comprar pues una plancha de aluminio para hacer este proceso. Aparte, pues evidentemente vamos a necesitar nuestra plancha de silicona, nuestro calefactor de silicona. En esta ocasión es de 400 x 400 porque mi cama es de 400 x 400, pero ya os digo que hay para todos los tipos de impresora y hay de varios tamaños. Incluso si son de esta misma marca se pueden pedir personalizados, de un tamaño personalizado. Y bueno, normalmente ya viene con su termistor. Además, el termistor que trae suele ser de los más comunes, con lo cual no vamos a tener que tocar el firmware para poder instalarlo, con lo cual eso simplifica bastante también el trabajo. Y bueno, luego aparte de esto, adicionalmente podemos poner encima de lo que es la silicona, o más bien sería debajo, porque esto luego habría que darle la vuelta, podemos poner algo así tipo a los reflectores de calor que se ponen detrás de los radiadores, para hacer que el calor salga hacia arriba siempre, y así esa cúpula de calor que irradia la cama vaya todo hacia arriba y no se pierda nada por abajo. Aunque bueno, con estas camas solemos tener poca pérdida por la parte de abajo. Y bueno, ya por último, lo último que necesitamos va a ser un relé de estado sólido, que tiene una entrada de entre 3 y 32 voltios. Y bueno, luego la conexión aquí aguanta lo que serían los 220 de la corriente eléctrica. Y va a ser el encargado de encender y apagar la cama. No os preocupéis porque ahora esto os lo explico en la pizarra con un ejemplo. Así que vamos a verlo. Bueno, pues ahora que ya sabemos cuáles son los elementos que necesitamos para montar nuestra cama caliente de silicona, vamos a explicar un poquito cuál sería el funcionamiento. Antes de empezar, ya vamos a trabajar con corriente alterna, 220, 230 voltios, así que mucho ojito a la hora de manipular, de hacer la instalación, ponerlo todo con sus terminales, aseguraros siempre de que tenéis desenchufada la impresora, no vaya a ser que tengamos un disgusto, o sea que con esto mucho cuidadito. Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí los elementos de nuestra impresora. Tenemos nuestra cama caliente con su plancha de silicona, tenemos nuestro termistor, tenemos nuestra placa base de nuestra impresora 3D y tenemos nuestro relé que va a ser el encargado de encender y apagar la cama. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente, por ejemplo, le decimos, vamos a poner una impresión a 60 grados. Pues le decimos 60 grados. El termistor va a leer que estamos a una temperatura por debajo, temperatura ambiente de nuestro taller o de nuestro dormitorio. Y le va a decir a la placa base, oye, que estoy demasiado frío, empieza a calentar. Pues por la salida de la cama caliente le va a mandar la señal de 24 voltios o de 12 voltios, dependiendo de cuál sea nuestra impresora. Y cuando se reciba aquí en el relé va a decir, oye, cierra el circuito. Va a cerrar el circuito
y a la cama caliente le va a llegar 220 voltios y va a empezar a calentar. Lo mismo ocurre cuando lleguemos a la temperatura deseada. El termistor le va a decir, oye, que ya estoy a 60 grados. Aquí se corta la corriente, corta los 12 o los 24 voltios, el relé se vuelve a abrir y se deja de calentar. Y este sería básicamente el funcionamiento. Realmente funciona igual que el propio MOSFET que tenemos en cualquier RAMs, por ejemplo. Pero bueno, esto digamos que lo hacemos un poquito de manera externa para poder tener un elemento que calienta mucho más rápido al funcionar a 220. ¿Y qué ganamos con todo esto? Pues bueno, sobre todo lo que vamos a ganar es rapidez. Vamos a tardar en calentar la cama a 100 grados muy poquitos minutos. Es decir, es casi instantáneo. Casi, digamos. Y otra parte muy importante en la que vamos a ganar es que la cama caliente es una de las cosas que más sobrecargan a nuestra fuente de alimentación. Entonces, al quitarle toda esta resistencia a nuestra fuente de alimentación va a estar mucho más liberada y va a trabajar y va a durar mucho más. Y esto básicamente es el funcionamiento. Vamos a ver cómo se monta. Lo primero es presentar la silicona sobre nuestra cama caliente, asegurando que los orificios de la propia cama y los de la silicona coincidan. Por uno de los lados lo sujetamos con unas pinzas. Y por el otro comenzamos a pegar la silicona. Cuando tengamos pegado un trocito, pasamos las pinzas a este otro lado para evitar que se mueva mientras terminamos. Pegamos el resto y le podemos dar un poquito de presión con un trapo, sobre todo en las esquinas, para asegurar que está bien pegada. Después de dejarle un rato para que el pegamento haga lo suyo, volvemos a colocar la cama en su sitio. Con todos los terminales puestos, lo primero es situar el relé donde mejor nos convenga. La parte de señal del relé la conectaremos a la salida de la cama caliente de nuestra electrónica. Acordaros del termistor. En la parte de 220 del relé, uno de los polos va a 220 y el otro conectaremos uno de los cables de nuestra silicona. El cable que nos queda de la silicona irá a 220 para cerrar el circuito. Bueno, pues ya está, ya tenemos instalada nuestra cama caliente de silicona. Como habéis visto, es súper sencillo. Y bueno, como esta impresora no tiene pantalla, lo hacemos todo vía web gracias a la Duet 3D, pues os los voy a enseñar en el PC. Os he preparado aquí el cronómetro para ver cuánto tarda en ponerse la cama, en ponerse a 100 grados. Así que vamos a poner aquí 100, damos al cronómetro y Enter. Pues han sido ni 3 minutos para llegar a 100 grados. Con la configuración anterior que tenía con el MOSFET y demás, estábamos tardando algo más de 15 minutos en llegar a tan solo 60 grados.
Si a eso le sumamos que nuestra fuente de alimentación ya va muy descargada, gracias a que le hemos quitado la cama caliente, pues la mejora de nuestra impresora es bastante considerable. Bueno, pues justo ahí al final nos ha dado un pequeño fallo, es debido a que yo el límite de temperatura lo tengo en 90-95 grados, ya que antes como calentaba tan lento no iba a pasar de 60. Entonces claro, cuando hemos llegado a esos 100 grados nos ha pegado el casque, pero bueno, tendremos que retocarlo un poquito. Y bueno, como veis, el tema de la instalación es bastante sencillo. Además, como los termistores que suelen traer estas camas son bastante comunes, en principio no tenemos que tocar el firmware. Siempre nos puede ocurrir, como me ha ocurrido a mí, que tengamos el límite un poquito bajo y entonces sí que nos toque modificar algo del firmware. Pero bueno, normalmente no hay que hacerlo y eso simplifica bastante la instalación. Y bueno, en cuanto a precio, dependerá un poquito del tamaño de vuestra impresora. Esta en concreto es de 400×400, es de la marca Kinovo, es decir, que es de las buenas, y nos ha salido por unos 100 euros. Pero también tengo otra en la CR10 que es de 20×30 y esa me costó alrededor de unos 30 euros y ya lleva funcionando más de 6 meses y sin ningún problema. Y bueno, en resumen, creo que tenemos una mejora que es bastante importante para nuestras impresoras, ya que vamos a ganar en rapidez y en seguridad. Y es que, bueno, las impresoras estas chinas normalmente son algo débiles en la zona de los MOSFET, donde calentamos la cama o el propio fusor. Y bueno, también como descargamos bastante la fuente de alimentación, pues vamos a conseguir que nuestra fuente dure muchísimo más tiempo. El siguiente paso para terminar esta impresora será instalarle un extrusor BMG de Bondtech original. Y bueno, intentaremos ver un poquito una comparativa entre las diferencias que hay entre un original y una copia china. Además, también veremos las ventajas que nos aporta tener uno de estos empujadores de Bondtech. Y por hoy nada más, dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos!